En este vídeo exploraremos uno de los mayores misterios de la historia, el hundimiento del Titanic. Durante más de un siglo, se ha culpado a un iceberg por la tragedia, pero los descubrimientos más recientes han revelado una historia mucho más compleja y sorprendente. Si estás tan fascinado como yo por estos secretos ocultos, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este fascinante viaje hacia la verdad. El 14 de abril de 1912, a las 11:40 de la noche, el RMS Titanic sufrió una colisión devastadora que resultó en su hundimiento completo tan solo 3 horas después. A las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, el coloso de los mares, el Titanic, desapareció bajo las gélidas aguas del Atlántico, llevando consigo más de 1.500 vidas. Este desastre representa más de 2/3 de los pasajeros y tripulantes a bordo, dejando una de las tragedias más grandes en la historia de la navegación. Durante más de un siglo, la versión oficial nos decía que el Titanic se hundió por un choque contra un iceberg. Sin embargo, los descubrimientos científicos recientes han cuestionado esa explicación. En este vídeo, exploraremos lo que realmente ocurrió, revelando secretos que han estado ocultos por más de 100 años. El Titanic fue considerado el barco más grande y lujoso de su tiempo. Con 269 metros de longitud, 28 metros de ancho y una altura de 53,3 metros, su magnitud era incomparable. El barco tenía un desplazamiento de 46.328 toneladas y estaba equipado con innovaciones tecnológicas y de diseño que lo hacían parecer indestructible. El Titanic no solo era un logro en términos de ingeniería, sino también un símbolo del poder y la riqueza de la época. Se construyó con tal destreza que los pasajeros podían caminar por largos pasillos y cubiertas, algunos de los cuales eran tan extensos que incluso los oficiales tardaron semanas en familiarizarse con ellos. Entre las características más impresionantes del Titanic se encontraba su sistema de chimeneas. 4 chimeneas enormes, que pesaban 60 toneladas cada una y se alzaban a 24,8 metros sobre la cubierta, daban al barco un aire de majestuosidad y poder. Estaban inclinadas en un ángulo de 30 grados para darles una apariencia aún más impresionante. Estas chimeneas no solo cumplían una función estética, sino que ayudaban a expulsar el humo generado por las enormes cantidades de carbón que el barco consumía a diario, evitando que los pasajeros se vieran afectados por la acumulación de hollín. La construcción del Titanic fue un esfuerzo monumental. El astillero Harland & Wolff contrató a más de 3.000 trabajadores que trabajaban 6 días a la semana para completar la nave en 26 meses. Fue un trabajo arduo y peligroso, realizado sin las medidas de seguridad modernas. Durante la construcción, 8 trabajadores perdieron la vida y otros 246 resultaron heridos. A pesar de estas tragedias, la construcción del Titanic fue vista como un logro impresionante de la ingeniería, aunque nadie imaginaba que tan solo unos pocos días después, esa obra maestra se convertiría en el escenario de una de las tragedias más grandes del siglo XX. Pero, ¿cómo pudo un barco tan enorme y bien construido hundirse debido a un simple iceberg? La respuesta podría estar en un factor mucho más insidioso que el impacto con el hielo: un incendio. Los estudios recientes han arrojado nueva luz sobre este aspecto oscuro de la historia. El periodista Elan Molon, quien ha dedicado más de 30 años al estudio del Titanic, descubrió una mancha negra de 9 metros de largo en el casco del barco, visible en fotografías tomadas antes de su fatídico viaje. Esta marca, aparentemente insignificante, fue un indicio de un incendio que se había desatado semanas antes del choque con el iceberg. Molon revisó numerosas fotos inéditas y concluyó que el fuego había estado ardiendo en el Titanic durante al menos 3 semanas, quemando el metal a una temperatura tan alta que debilitó la estructura del barco hasta en un 75%. Cuando el Titanic colisionó con el iceberg, la zona debilitada por el fuego fue la que sufrió el mayor daño, lo que facilitó el agujero en el costado del barco. Lo más desconcertante de todo es que la administración del Titanic estaba al tanto del incendio, pero aún así decidió que el barco debía zarpar. La presión para que el Titanic realizara su primer viaje era enorme. Los boletos ya habían sido vendidos y muchos otros cruceros habían sido cancelados. La venta de pasajes era una fuente vital de ingresos para los propietarios del barco, y cancelar el viaje habría significado una pérdida económica incalculable. Así que, para ocultar las marcas del fuego, los responsables decidieron girar el barco de manera que las manchas quedaran fuera de la vista de los pasajeros y del puerto.
Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando y aprendiendo más temas fascinantes, no olvides suscribirte a mi canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. De esta manera, nadie podría notar el daño en el casco antes de que el Titanic comenzara su viaje inaugural. Una vez a bordo, los pasajeros del Titanic se vieron rodeados de lujo en su interior. Inspirado en el prestigioso Hotel Ritz de Londres, el Titanic ofrecía una experiencia de viaje sin igual. En la primera clase, los pasajeros disfrutaban de una piscina con agua caliente, un gimnasio, un baño turco, una pista de squash, un salón de belleza y un restaurante de alta gama que servía 13 platos acompañados de vinos exclusivos. Las damas de la primera clase podían incluso contratar estilistas personales para prepararse para la cena. Incluso los perros de primera clase tenían un trato especial, con comida y paseos diarios. Sin embargo, un detalle que podría haber cambiado el curso de la historia fue la falta de binoculares a bordo. El Titanic no contaba con binoculares disponibles para su tripulación. Esto puede parecer un detalle menor, pero resultó ser crucial. En aquel entonces, los vigías dependían de binoculares para detectar objetos a la distancia, como icebergs. La única persona que tenía la llave para el compartimiento donde se guardaban los binoculares era el segundo oficial David Blair. Sin embargo, Blair fue reemplazado en el último minuto, y debido a la prisa por abandonar el barco, olvidó entregar la llave de los binoculares a su reemplazo. Esto resultó en una trágica consecuencia. La tripulación no pudo detectar el iceberg a tiempo, lo que podría haber evitado la colisión. Además de este error, el Titanic también viajaba a una velocidad excesiva en el momento del impacto. La nave estaba siendo conducida a una velocidad mucho mayor de la que se consideraba segura, ya que los responsables querían cumplir con los horarios del viaje y no arruinar la reputación del Titanic. Esta decisión imprudente, junto con la falta de binoculares y la omisión de los simulacros de emergencia, contribuyó enormemente al desastre. En cuanto a los botes salvavidas, el Titanic estaba equipado con solo 20 botes, cuando en realidad necesitaba al menos 60 para garantizar la seguridad de todos los pasajeros y tripulantes. Esta decisión se tomó por razones estéticas, ya que muchos pensaban que los botes daban una impresión de sobrecarga visual. Además, el Titanic no estaba preparado para una evacuación de emergencia. El capitán Edward John Smith había cancelado los ejercicios de simulacro de botes salvavidas programados para ese día, lo que dejó a la tripulación sin preparación en caso de desastre. Cuando finalmente comenzó el proceso de evacuación, los botes salvavidas no se llenaron completamente. De hecho, el primer bote que fue lanzado llevaba solo a 27 personas, a pesar de tener capacidad para 65. La tripulación tardó demasiado en reaccionar, y la mayoría de los pasajeros, en su estado de incredulidad y miedo, no querían abandonar el barco. Finalmente, cuando el Titanic comenzó a hundirse, la señal de socorro fue emitida, pero el barco cercano, el SS Californian, ignoró las señales de emergencia. Aunque el capitán del Californian fue inicialmente culpado, investigaciones modernas sugieren que un fenómeno meteorológico llamado inversión térmica pudo haber causado que las señales fueran invisibles para la tripulación del Californian. Este fenómeno hace que la luz se refracte de manera anómala y puede crear ilusiones ópticas que impiden ver objetos distantes, como los destellos de bengalas del Titanic. En resumen, el hundimiento del Titanic fue el resultado de una cadena de decisiones equivocadas, negligencia y una serie de coincidencias fatales que ocurrieron en un espacio muy corto de tiempo. El impacto con el iceberg, aunque importante, fue solo uno de los muchos factores que contribuyeron a la catástrofe. Desde el incendio que debilitó la estructura del barco hasta la falta de binoculares y los botes salvavidas insuficientes, todo se alineó trágicamente para dar lugar a una de las mayores tragedias marítimas de la historia. ¿Qué piensas de las nuevas teorías sobre el Titanic? ¿Crees que el fuego fue la verdadera causa del desastre? Comparte tu opinión en los comentarios. Como hemos visto, la tragedia del Titanic no fue simplemente el resultado de un iceberg, sino de una cadena de decisiones fatales y circunstancias desafortunadas. ¿Qué opinas de las nuevas teorías? ¿Qué crees que realmente causó el desastre? Deja tus comentarios y si te ha impactado esta historia, no olvides darle like al vídeo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir descubriendo más misterios como este.
Nos vemos en el próximo vídeo.